para continuar con nuestro programa académico tenemos la presencia del doctor Curberto Espinosa López. Él es el director del programa del adulto y del anciano del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, para quienes pido un fuerte aplauso. Bien, pues buenos días, muchas gracias por la presentación. Y el tema que vamos a revisar en esta ocasión es la diabetes como un problema de salud y las políticas públicas e intervenciones para afrontar el problema en México. Si bien de todos es sabido que México, al igual que muchos otros países, cursa actualmente por una transición epidemiológica. Y dentro de esta transición epidemiológica resaltan las enfermedades crónicas no transmisibles. Y siempre hemos hablado de estas enfermedades como un problema de salud pública, pero desde mi punto de vista considero que, aunque se utiliza muy seguido este término, pocas veces conocemos el trasfondo de qué es un problema de salud pública. Quisiera compartir con ustedes cuál es la definición. Un problema de salud pública es cualquier situación que genera daños en la salud de una comunidad o población, derivado de la ineficiencia u omisión de acciones adecuadas a pesar de su disponibilidad. Y esto derivado de algunos factores como son el retraso en la oportunidad de la implementación de las acciones, una mala distribución de los recursos humanos capacitados, recursos materiales y recursos económicos, así como falta de voluntad política y coordinación entre las autoridades sanitarias. Todo lo anterior, aunado al panorama mundial de las enfermedades crónico-degenerativas, imponen, no solo ante México, sino a nivel mundial, un importante reto y desafío. Las enfermedades crónicas en general, a nivel global, aportan el 63% del número total de muertes anualmente. El 80% de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo como el nuestro. De estas, el 25% se producen en personas menores de 60 años. En específico, la diabetes cada año produce 4 millones de muertes y derivado de esto también ocurren 10 millones de complicaciones nuevas que son potencialmente mortales. Ahora, actualmente se estima que existen 366 millones de personas que viven con diabetes y aparte 280 con un riesgo de poder padecer la enfermedad. Si no hacemos intervenciones en este momento, se calcula que para el año 2030 existirán 552 millones de personas que viven con diabetes y 398 con alto riesgo de padecerla. Entonces, es un importante diagnóstico el que se está haciendo con este texto. Hay estudios de la OCDE, estudios de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, en el que se demuestra claramente que si no intervenimos en este momento, la tendencia creciente va a continuar de las enfermedades crónico-degenerativas y en especial de la diabetes. En México, cada 6 años se realiza la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. La última fue en el año 2012 y el resultado para diabetes exclusivamente fue de 6.4 millones de personas que conocían su diagnóstico de diabetes. De ellas, solo 1.8 millones tienen complicaciones y de ellas solo 1.5 están controlados. Sin embargo, podemos leer la parte de aquí abajo que dice que se estima que alrededor de 13 millones de personas viven con diabetes. Esto está relacionado con la regla de las mitades, es decir, nosotros en la encuesta tenemos 6.4 millones de personas ya diagnosticadas, pero se calcula que eso es solo la mitad de las personas que realmente tienen diabetes. Entonces, si sabemos que son 6.4 millones por 2, son casi los 13 millones, la mitad del 50% están controlados y de ellos en solo la mitad se realizaron acciones de prevención primaria, secundaria o terciaria. Bien, esta es la tendencia de la diabetes en México
desde el año 1994 y claramente se observa una prevalencia que va ascendiendo. Para el año de 1994 se calculó que era del 4% y actualmente para la última encuesta es de 9.2, con una diferencia de 5.2 puntos porcentuales. Asimismo, tenemos datos sobre la transición epidemiológica que les comentaba inicialmente. En el año de 1975, si observamos estas gráficas, en el año 1975 el 46% de las muertes en México eran atribuibles a las enfermedades crónico-degenerativas, mientras que el 54% eran por causas infectocontagiosas, lo cual se ha ido invirtiendo. Para el año 2000, el 82% de las causas de muerte corresponde a enfermedades crónico-degenerativas y tan solo el 18% a infectocontagiosas. Se calcula igual que para el año 2000, a pesar de las intervenciones que se están realizando, sea ya de un 90%. Recordemos también que la esperanza de vida ha ido incrementando a través de los años y esto impacta en el costo de la atención de los pacientes, en el número de complicaciones. En 1950 en México se tenía una esperanza de vida de 49.6 años, y actualmente en 2014 se calcula en 76 años, lo cual les comento impacta de manera importante en los costos, en la capacidad de atención de los servicios de salud. Bien. Desde el año 2000, la diabetes por sí sola, no en general las enfermedades crónico-degenerativas, sino la diabetes por sí sola, ha ocupado un lugar dentro de las 10 primeras causas de muerte. En el año 2000 entró en el 9º lugar, en el año 2012 ocupó el 2º lugar y en 2013 y 2014 se ha ocupado el 1er lugar de mortalidad en México. Si revisamos el listado que se encuentra debajo de diabetes, la mayoría son también enfermedades crónico-degenerativas, a excepción del homicidio, por ejemplo. Ahora, la mortalidad entre hombres y mujeres. En el año de 1990, aunque la pinza se encontraba muy cercana entre el sexo masculino y femenino, las mujeres se encontraban alrededor de 35 y los hombres alrededor de 24 por cada 100,000. Actualmente la pinza se ha cerrado, estamos alrededor de 94 muertes para ambos sexos por causa de diabetes. Ahora, esto es un dato importante. ¿Cuánto cuesta la prevención y cuánto ahorramos al prevenir? Una estrategia integral de prevención efectiva cuesta anualmente menos de 3.500 millones de pesos. Pero, por favor, revisemos, es integral. Podría evitar alrededor de 55,000 muertes al año y lograr una ganancia anual de 150,000 años de vida saludable. Ahora, un programa de asesoramiento médico-nutricional individual es mucho más costoso, pasa hasta los 19,000 millones de pesos, pero podría evitar hasta 47,000 muertes por año. Ahora, solo medidas fiscales, una intervención de 37 millones por año puede recuperar 1.782 millones de pesos que podrían ser reinvertidos en las enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, ¿cuál es la mejor intervención? Pues yo considero que todas. En realidad no se puede medir un impacto de manera inmediata, aunque ya hay algunos resultados desde la implementación de la estrategia en México. Algunos autores señalan que no se ha visto un avance real. Yo considero que sí, a pesar de que se requieren por lo menos 10 años para medir el impacto de estas estrategias. Ahora, nuestra Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad y la Diabetes se lanzó a nivel nacional el 31 de octubre de 2013. El objetivo principal de esta estrategia es desacelerar la prevalencia del sobrepeso y la obesidad
a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes tipo 2. ¿Y por qué decimos desacelerar? Porque sabemos que en realidad nunca vamos a llegar a una tasa cero de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, actualmente, derivado de la transición epidemiológica, los estilos de vida adoptados actualmente, la tendencia de estas enfermedades va hacia arriba. Entonces, es iniciar a detener esa tendencia y posteriormente revertirla, aunque sabemos que no vamos a llegar a caso cero. ¿Cuáles son los 3 pilares eje de esta estrategia nacional? Bien, pues el primero, el eje de la salud pública. En este tenemos 3 componentes. El primero es la vigilancia epidemiológica, segundo es promoción de la salud y tercero, prevención en sus 3 niveles, primario, secundario y terciario. El segundo pilar de la estrategia corresponde a la atención médica de calidad. Ahorita vamos a platicar un poquito de cuál es el modelo que se está implementando desde 2008. También un tercer componente de esta estrategia es la regulación sanitaria y política fiscal, como por ejemplo el etiquetado de los alimentos, restricción en la publicidad y todo como para dar resultado en la desaceleración de la tendencia ya comentada. Bien, en la Secretaría de Salud existen 101 unidades de este tipo que se llaman unidades de especialidades médicas de enfermedades crónicas y de manera abreviada nosotros les llamamos UNEMS-EC. Este modelo comenzó a desarrollarse en el estado de Colima en el año 2008, posteriormente se fue extendiendo al resto de la República. Actualmente tenemos 101 unidades en funcionamiento. Estas son algunas fotografías de estas unidades. El modelo de atención en estas unidades es un modelo multidisciplinario e integral basado en evidencias científicas. Aquí llegan los pacientes desde los centros de salud que no han sido controlados. Entonces, estas son unidades específicamente para la atención de pacientes con enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los componentes de este modelo? Tenemos el médico especialista, tenemos médicos integristas, médicos internistas, tenemos también el componente de trabajo social, el cual es muy importante. En algunas ocasiones el paciente, aunque fue referido a la unidad de especialidad, no llegó a la unidad. Entonces, trabajo social nos apoya mucho en la reconquista de estos pacientes. El personal de enfermería, personal de nutrición, apoyo administrativo, por supuesto, personal de recepción, psicología. Esto nos ayuda a mantener el apego del paciente y además otro componente que no está en todas las unidades, pero sí a veces de manera itinerante, tenemos equipo de activadores físicos. El concepto que se maneja en estas unidades es el tratamiento no es solo farmacológico, el tratamiento es integral. La actividad física, los cambios en el estilo de vida son parte del tratamiento del paciente. Bien, ahora, para poder generar todas estas políticas públicas y tomar decisiones en cuanto a enfermedades crónicas y diabetes en específico, en epidemiología y salud pública se utiliza el dicho información para la acción. ¿Cómo vamos a obtener todos esos datos para tomar decisiones? Bien, actualmente existe el Sistema Nominal de Información en Crónicas. Este sistema nos permite tener variables de todos los pacientes que están siendo atendidos en las unidades de primer nivel del país, alrededor de 12,700 unidades de primer nivel. Tenemos registrados más o menos 1,700,000 pacientes y de todos ellos podemos conocer en esta plataforma cuándo fue la última vez que fueron a consulta, si son pacientes que acuden de manera regular, cuándo es su siguiente consulta, sus indicadores, me refiero metas de control o si están descontrolados, cuáles son los medicamentos que se están administrando por paciente. Podemos llegar incluso al detalle por unidad médica. Ahorita lo vamos a revisar un poco más adelante. Bien. Este es el tablero en el que los médicos de primer nivel ingresan los datos de los pacientes con enfermedades crónicas al sistema de nominal en crónicas. Esta información
posteriormente se vincula con el sistema de información en salud, que es el que está normado por DGIS. Y bien, cuando el paciente llega, pues obviamente tenemos que hacer el alta de registro del paciente. Posteriormente, los reportes de los controles que se están realizando, y esta información está disponible siempre en una nube para que pueda ser vinculada con el sistema de información en salud. ¿Recuerdan los componentes que les acabo de comentar? Este es el registro de pacientes. En caso de que sea necesario hacer la visita domiciliaria, incluso para la reconquista del paciente. Tenemos aquí los indicadores, la información que está en la nube, y esta no alcanzo a ver, creo que es para la vinculación. Toda esta información se encuentra de manera pública. Existe el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. En realidad, esta plataforma no pertenece a la Secretaría de Salud con una finalidad. Este observatorio es un observatorio ciudadano responsable del manejo técnico y la divulgación de la información a partir del sistema de indicadores de evaluación de la Estrategia Nacional para la Prevención, que es la que les comenté hace un momento, y esto permite dar seguimiento puntual, público, al grado del cumplimiento de las metas de la estrategia a través de fuentes oficiales. Para dar seguimiento a estos indicadores se realizan reuniones periódicas en la Secretaría de Salud, y justamente, como no es propiedad de la Secretaría de Salud, acuden personal desde organizaciones civiles, iniciativa privada, todos los que quieran colaborar con la estrategia. Esta es la página de internet en la que se encuentran los datos publicados, si gustan ustedes revisarlo un poco más tarde. Nos puede dar el desempeño estatal de los indicadores, desde detecciones, controles, cuántos pacientes activos tenemos, cuántos no han acudido a su consulta regular. Ahora, tenemos dos grandes apartados en el OMENT. El primero, digamos de manera general, se encuentra el SIC, que es el Sistema Nominal en Crónicas que acabo de comentar, en el cual reportan todos los datos las unidades de primer nivel. Y tenemos también las redes de excelencia en diabetes. Las redes de excelencia en diabetes están conformadas por 4 a 10 unidades de primer nivel, y en el momento en que el paciente se encuentra en descontrol, se refieren a las UNEMs y se aplica el modelo integral. En realidad, esto ocurre en todas las unidades, este modelo ocurre en todo el país, sin embargo, se hizo como una agrupación. Estas redes se están comparando con el resto de los centros de salud que también atienden a pacientes con enfermedades crónicas. Este es el tablero inicial de las redes que está publicado en OMENT. Actualmente tenemos 26 redes en 25 entidades. El estado que tiene 2 es el estado de Guanajuato. Y en el apartado de SIC, este es el tablero inicial. Nosotros podemos llegar al detalle, como les comentaba, desde cuántos pacientes están siendo atendidos, cuántos acuden a su consulta regular, cuántos son mujeres, cuántos hombres, de qué edades, por quinquenio. Aquí tenemos los indicadores por enfermedad, diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias. Al final se encuentran los porcentajes de control. Aquí se encuentra la información detallada, como les estaba comentando. Tenemos a nivel estatal. Podemos desglosarlo por nivel jurisdiccional e incluso por centro de salud. Y esto nos da una gran ventaja. Al ser una información pública, el paciente puede revisar la información e incluso decidir en qué centro de salud atenderse, dónde tienen mejor control. Ahora, también tenemos un indicador sobre los medicamentos que están siendo prescritos en las unidades de salud. Aquí, por ejemplo, tenemos, no se ve, no alcanzo a ver bien, pues metformina e insulinas, lo que principalmente se está midiendo. Tenemos nosotros en las UNEMs un módulo que se llama módulo de farmacia,
Vamos contabilizando cuántas son las recetas que se están despachando de manera correcta, al 100%, parcialmente o de forma nula, y estamos dando seguimiento a todas las unidades de primer nivel para que tengan el abasto suficiente y evitar el descontrol de nuestros pacientes diabéticos. El tercer componente de la estrategia, la política fiscal y regulatoria. Si recordamos, en el año 2014 hubo mucho auge a este tipo de medidas implementadas. En 2014 se incrementó un 8% al costo de los alimentos y bebidas que tenían alto contenido calórico, es alrededor de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Y también se incrementó 1 peso por cada litro de refresco consumido. En cuanto al etiquetado de alimentos, existe el sello nutricional, y en cuanto a publicidad, recordemos que se restringieron los anuncios en horarios infantiles. Esto sí ha impactado, justamente, y tan solo en el año 2014 se logró reducir un 12% el consumo per cápita de refrescos. En el año 2011 se consumían igual per cápita 169 litros de refresco en México, y para el año 2014 se redujo a 165. Entonces sí ha sido un gran impacto en un corto tiempo, aunque se necesita todavía continuar con esta estrategia. Y bien, pues las conclusiones. Estamos sentando las bases para iniciar la reversión de la tendencia. Sabemos que no vamos a llegar a caso cero, pero sí debemos reducir esta tendencia creciente. Garantizar la detección integral de la población en riesgo, favoreciendo así los diagnósticos oportunos de diabetes mellitus. En las unidades de especialidades médicas, de enfermedades crónicas, existen grupos preventivos. Esto es, no solo se le da el tratamiento al paciente, sino también se hace educación y promoción de la salud. En estos grupos preventivos acuden los familiares de los pacientes que están con factores de riesgo, que se han identificado con factores de riesgo, y se dan pláticas sobre cambios en hábitos saludables, alimentación, factores de riesgo, incluso detecciones y controles. Se debe incrementar el porcentaje de pacientes controlados y evitar o retardar la aparición de las principales complicaciones de la diabetes. Esto es prevención secundaria y terciaria, que es lo que se hace en las unidades de especialidades médicas. Sin embargo, también se hace las detecciones, que son que ocupan la parte de prevención de primer nivel. Y bien, pues como reflexión, recordemos que no todo depende del médico. Debemos hacer corresponsable a los pacientes de su tratamiento, hacer énfasis en que el tratamiento no es únicamente farmacológico, sino es cambio de vida, de estilos de vida, y también incluir a la sociedad civil y a la iniciativa privada para colaborar en la incidencia hacia la diabetes. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, si quieren acercarse a los micrófonos, por favor. Buenos días. Mire, yo veo su postura realmente desde donde está. Una postura, pues aparentemente muy bonita, ¿verdad? Algo muy, teóricamente muy bueno. Pero a mí, que me ha tocado trabajar en el punto de encuentro, digamos, con los pacientes, realmente de la teoría a la práctica es muy complicado. Yo sí pediría un poquito más de conciencia en lo que es este trabajo, ¿no? Es un trabajo muy arduo desde abajo, es un trabajo en el que, pues como personal y como personas, estamos expuestos también a ser pacientes diabéticos o hipertensos o con síndrome metabólico, ¿no? Entonces, realmente la postura que tenemos ante el paciente, de tener una unidad aparentemente por estado, me imagino,
pues es muy pequeña. Usted, si se va a un centro de salud, la posibilidad de atender a un paciente crónico con diabetes, por el tipo de consulta que nos exigen de 15 minutos por paciente, es muy complicado. Entonces, debe de haber alguna forma de disminuir ese tipo de consulta, de mejorar. Yo inclusive decía, bueno, precisamente los pacientes crónicos degenerativos ocupan no 15 minutos, ocupan 1 hora, media hora. En un centro de salud debería de haber un médico especializado, no especializado, que nada más se dedique a atender pacientes diabéticos crónico-degenerativos, ¿no? Porque tener pacientes crónico-degenerativos y de repente llega una urgencia, o de repente llega, urgencias entre comillas, niños con fiebre, niños con… realmente es algo muy descontrolado para un paciente crónico-degenerativo que de repente tiene muchas dudas y de repente lo tenemos que mandar a su casa con todas las dudas del mundo o con todas las inexistencias en la farmacia. Doctora, hay que ser un poquito puntuales y preguntas muy entonces, breves. Es que es la única oportunidad que tengo yo como médico para poder establecer esta pregunta. Más que pregunta, es una necesidad. En todos lados yo creo que el tiempo es muy importante y pues generalmente no lo hay, ¿no? Entonces sí sería una petición más Mire, que doctora, una pregunta. le comento, a mí también me ha tocado estar dando consulta, conozco todas las debilidades también y justamente estamos trabajando para evitar todo esto. No tenemos una unidad de este tipo de enfermedades crónicas por entidad, tenemos más, tenemos 101 en todo el país. Sabemos que actualmente el sistema está rebasado, lo sabemos, estamos trabajando para mejorar el flujo de todos estos pacientes, poder lograr su control, estamos capacitando continuamente a los médicos, estamos sobre de ellos en comunicación con nosotros los apoyamos en todo lo que podemos, incluso existen también iniciativas privadas. Dentro de esta estrategia tenemos a muchas organizaciones que están pendientes de los indicadores, que están dando seguimiento con nosotros, que están colaborando con nosotros, con los médicos. Entonces, cuente con Senaprece, doctora, si tiene alguna duda, adelante, podemos apoyar en lo que requiera. Buenos días. Buenos días, dígame. Yo nada más quería hacer la observación que sí ha acudido a las unidades de salud. Verdaderamente no es cierto todo como nos lo dice. Hay un problema con las farmacias, de hecho DISUR, que ha habido unos cambios, no llegan los medicamentos. El hecho es de que cuando llegan con nosotros, ellos mismos les dicen que nosotros les demos otro medicamento, cuando verdaderamente no lo hay, tanto de diabéticos como de hipertensos. Es un conflicto con nosotros, que nos están exigiendo demasiado. Siento que le han dado muchas armas a los pacientes que hasta nos agreden, porque no hay el medicamento, no solamente a los médicos, a los directivos y coordinadores. Yo le invito de veras a que se acerque a las unidades de KTP, que se dé cuenta cómo está el desabasto verdaderamente, que no es como se dice, y verdaderamente nada más ese es mi punto de vista. Doctor, yo nada más quisiera comentarle, yo nunca mencioné que estuviéramos al 100% de abasto. Estamos monitoreando el abasto de medicamentos, estamos monitoreando el surtimiento de recetas y sabemos que existe una deficiencia. Jamás mencioné que estuviéramos bien y lo estamos verificando, doctor. Estamos haciendo los esfuerzos para evitar esto que usted nos está comentando.